Saludos, estimado participante. Quien le habla, Eustinia Castro, facilitadora de la Escuela de Educación y Formación General. Te damos la más cordial bienvenida a esta cápsula de contenido perteneciente a la unidad 2 y versa sobre los fundamentos y vinculación de la filosofía en la educación y el realismo pedagógico. En esta temática se explican los fundamentos filosóficos del realismo pedagógico, sus representantes y los aportes realizados por esta corriente pedagógica. El realismo pedagógico, tenemos que decir que fue un movimiento artístico, literario y filosófico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII. El mismo se caracterizó por un enfoque representando la realidad de manera objetiva y detallada, retratando también la vida cotidiana, los aspectos sociales, políticos y culturales de la época, de una forma precisa y veraz. En este siglo, el realismo pedagógico supuso una notable transformación en el terreno educativo. Esta nueva corriente demanda el conocimiento de las cosas y no solo de las palabras, como había sido hasta ese momento. Este movimiento, repito, hace referencia a la formación para conocer el mundo exterior, los fenómenos naturales y los hechos sociales mediante la formación adquirida a través de las lenguas y la literatura clásica. Este movimiento surge como doctrina educativa, proclama y exige la demostración y conocimiento de las cosas antes que el de las palabras, o por lo menos la demostración de las cosas al propio tiempo que con las palabras. Esta pedagogía condena la enseñanza verbal y memorística, crea un método real a través de una nueva didáctica, es decir, de una moderna teoría de aprendizaje. Este método, hay que decir que jugó un papel preponderante a la intuición directa de las cosas y se pronuncia en favor de la simplificación y sencillez de los estudios. Otorga merecida significación y valor a la lengua materna. Incorpora a los estudios de las ciencias reales como materias indispensables y hace hincapié en la importancia de la educación. Surge también este movimiento como una respuesta a las exigencias profesionales de la vida europea. Dentro de este movimiento, sus características podemos encontrarlas en varias orientaciones, tanto empirista, disciplinaria, didáctica, social y humanística. A continuación, vamos a presentar algunas características generales de este movimiento pedagógico, que fueron el enfoque en la realidad y la experiencia. El realismo pone énfasis en la realidad concreta y en la experiencia directa como punto de partida para el aprendizaje. Se considera que el conocimiento se construye a través de la interacción del estudiante con el entorno y los objetos de estudio. También verifica observación y experimentación, donde se fomenta la observación y la experimentación como métodos fundamentales para el aprendizaje. Aquí los estudiantes deben tener la oportunidad de investigar y descubrir por sí mismos, permitiendo que sus experiencias sean lo fundamental para la adquisición de conocimientos. La valoración de lo concreto y lo útil también. Ahí el realismo pedagógico destaca la importancia de enseñar conceptos y habilidades que tendrán una aplicación práctica y utilitaria en la vida real. Se evita el aprendizaje abstracto y teórico sin una relación clara con la experiencia y la vida cotidiana. También toma en cuenta el aprendizaje centrado en el estudiante, donde los estudiantes son los considerados el punto focal del proceso educativo. Se busca con esto adaptar la enseñanza a las necesidades e intereses individuales de los alumnos, promoviendo la participación activa y la autonomía en su aprendizaje. Otras características que encontramos son
una educación basada en la vida y contexto real. Deja la educación tradicional. Es una educación basada en experimentos reales y también basada en la demostración. Revela también una educación significativa. Algunas de las características se destacan también los aportes de este siglo XVII, como son la representación de la realidad, que este fue uno de los principales aportes del realismo. Su énfasis en representar la realidad tal como era, sin idealizarla o embellecerla. Los artistas y escritores realistas buscaban mostrar la vida cotidiana, las clases sociales y las costumbres de la época con una autenticidad extraordinaria. La crítica social fue otro de los aspectos, donde también se logró una herramienta para criticar las desigualdades sociales y las injusticias de la sociedad de ese tiempo. A través de sus obras, los artistas y escritores realistas expusieron las difíciles condiciones de las clases trabajadoras y abordaron temas como la pobreza, la explotación, la corrupción. El desarrollo del género novelístico también en este siglo se consolidó como una forma literaria importante. Los escritores realistas contribuyeron al desarrollo de este género narrativo, utilizando personajes bien desarrollados y descripciones detalladas para profundizar la complejidad de la realidad humana. Otro aspecto importante fue el retrato psicológico, donde se caracterizó el interés en explorar la psicología de los personajes. Los escritores ahí profundizaban en las motivaciones, las emociones y conflictos internos de los individuos, creando retratos complejos y realistas de la naturaleza humana. En la educación realista pedagógica encontramos también diferentes orientaciones: la humanística, la social, la didáctica, la empirista y disciplinaria. Y también utilizaron el método de la inducción, que ahí está incluida la observación, la evidencia, análisis, síntesis y la comprobación. Basado todo esto en el entendimiento, según el estudio de la teología natural, antropológica y cosmológica, que también fueron principales representantes del realismo pedagógico. Y como principal representante de este importante movimiento encontramos a Juan Amós Comenio, que vivió del 1592 al 1670. Su obra ha sido enmarcada con asidua en los límites del realismo pedagógico. Estudió el método aplicado en la enseñanza de las ciencias, las artes, las buenas costumbres y la piedad. Comenio distingue las diversas perspectivas que confluyen en su pensamiento, ya que en la pedagogía mezcla su sentir religioso, filosófico, didáctico, metodológico y el pedagógico. Todos sus aspectos son parte de su personalidad y que constituyen la síntesis de sus ideas. Asimismo, distingue el método de las buenas costumbres, donde enfatiza que lo importante en la educación es lo referente a las buenas costumbres y a la piedad, que debe ser una de las conductas principales del hombre. El método de inculcar piedad, la formación religiosa, consiste en buscar a Dios. Para él, la escuela se justifica por razones de orden ocupacional en la comunidad, de necesidad, de utilidad, de orden natural y de exigencia práctica artesanal, entre otros. Comenio abogaba por una escuela única e igual para todos, universal. El todo a enseñar se conforma por las artes, las ciencias, los idiomas, la formación de hábitos honestos y la educación religiosa. Consecuente con el fin humano, los métodos, la organización, la disciplina, entre otros. Él decía, debe ordenarse en función de cada hombre. Y una escuela actualizada, una escuela preparada para la vida, por lo que él decía que debe de estar siempre en constante renovación y al día. También abogaba por una escuela ordenada. Dice él, la escuela es un todo ordenador por partes que interviene en el hecho educativo. Cada escuela corresponde a una cierta edad.
Así, la infancia corresponde al regazo materno o la escuela materna. La puericia va unida a la escuela de las letras. La adolescencia está ubicada en la escuela latina o gimnasio y la juventud con la academia. También tenemos a Rembrandt, que vivió del 1606 al 1669. Este fue un destacado pintor neerlandés, considerado uno de los grandes maestros del arte realista. Sus obras se centraron en retratos, escenas históricas y bíblicas, y utilizó una técnica excepcional para capturar la luz y la sombra en sus pinturas. También contamos con François Fenelon, un pedagogo, filósofo, autor y teólogo francés que vivió del 1651 al 1715. Este fue un escritor del barroco que realizó importantes aportes a la educación de la mujer. En una época en que la educación privilegiaba solo a los hombres, este autor nos proponía o nos propone en su obra un camino para desarrollar la plenitud de la mujer, como se entendía en este periodo histórico. También vemos a Diego Velázquez, que vivió del 1599 al 1660. Este fue un pintor español reconocido por su enfoque realista en retratos y escenas de la corte. Fue el pintor principal de la corte del rey Felipe IV de España y dejó un legado de obras maestras como las conocidas Meninas, que todo el mundo conoce. También Miguel de Cervantes, que vivió en el 1547 al 1616. Aunque Cervantes es conocido principalmente por su obra maestra Don Quijote, su escritura también incorporó elementos realistas. A través de su obra retrató la vida y la sociedad española de la época, al tiempo que exploró temas humanos universales. Espero que esta breve introducción al realismo en el siglo XVII te haya resultado útil. Si te ha quedado algunas interrogantes sobre el tema, no dudes en consultar el material bibliográfico que está designado para esta unidad. Así ampliarás tu conocimiento ante este interesante tema. Gracias por tu participación.